Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heriberto Galicia Ríos y les voy a impartir la materia de obligaciones civiles correspondiente a la licenciatura en Derecho en el plantel Tláhuac del sistema escolarizado de la 12ª generación del cuarto cuatrimestre. La forma de evaluar la materia será de la siguiente manera. Se hará un examen final con un valor del 80%. Asimismo, se harán tareas semanales con un valor del 20% para hacer un total de 100% equivalente a el 10 de calificación. De la manera más atenta, solicito al jefe o responsable de grupo que se comunique con su servidor vía correo electrónico a la siguiente dirección: hgr000@hotmail.com. Lo anterior para estar en posibilidad de enviarle el temario, así como el material de estudio de la materia. En esta materia, el alumno explicará el origen y las distintas formas de las obligaciones, su vinculación jurídica, elementos y características, para analizar el modo de cumplimiento, ejecución y extinción de las obligaciones en el marco de la legislación vigente. Para ello, nos basaremos en los siguientes temas y subtemas de acuerdo al programa académico. 1. Obligación civil. 2. Acto jurídico como fuente de las obligaciones. 3. Elementos de existencia de las obligaciones. 4. Requisitos de validez de las obligaciones. 5. Declaración unilateral de la voluntad como fuente de las obligaciones. 6. Modalidades de las obligaciones. Y 7. Extinción de las obligaciones. Como es sabido de todos, un sismo azotó con mayor fuerza a la Ciudad de México, siendo esta una causa extraordinaria para posponer las clases presenciales y dando origen a la presente asesoría virtual. Para iniciar la clase, tendremos que decir que el hombre, ese ente racional capaz de pensar en abstracto, de construir ideas, con libre albedrío para tomar decisiones y asumir sus consecuencias, necesita necesariamente de otro hombre para no estar solo, en primer lugar, ante los elementos de la naturaleza y en segundo lugar, para crear la sociedad. Esa sociedad que a través de la historia ha dado frutos, tanto materiales como intelectuales, se ve reflejada en el derecho. Así pues, tomaremos como referencia para el estudio de esta asignatura a la sociedad romana. El 21 de abril del año 753 a.C. es el día que los propios romanos toman como la fecha de nacimiento de la Roma civilizada. El derecho romano tuvo un nacimiento, desarrollo y una decadencia, proceso que refleja a su vez las diversas etapas de la civilización, la cual abarca del año 753 a.C. al 555 después de Cristo. A manera de breviario cultural, se puede decir que estas etapas de la sociedad romana se dividen en la monarquía, que comprende de los años 753 a.C. al 510 a.C., la república, que comprende los años 510 a.C. al 27 a.C., y el imperio, que comprende los años 27 a.C. al 565 después de Cristo, siendo que esta última, es decir, la república, se subdivide en otras dos, que es la diarquía y el principado. La diarquía es el gobierno del emperador y el senado, y el principado
es el poder absoluto del emperador. En el campo de lo jurídico podemos mencionar la existencia de un derecho preclásico, clásico y posclásico, o también llamado de la decadencia. Así pues, el derecho romano en un principio estuvo impregnado por aspectos religiosos, teatrales, místicos e incluso de carácter familiar personal, con lo cual se encontraba repleto de imperfecciones y de aspectos religiosos, siendo esta etapa muy rígida y además de tintes teatrales, en virtud de que el derecho era expresado a través de fórmulas extrañas, fórmulas complejas y solemnísimas, las cuales se asemejaban a obras teatrales, cuyos actores eran interpretados según las diversas clases sociales romanas, las cuales estaban constituidas por patricios, plebeyos, clientes y esclavos. Esta primera etapa evolutiva estaba llena de imperfecciones, como ya lo habíamos dicho, siendo que si se expresaba de forma errónea alguna de estas fórmulas por alguno de estos personajes o se malinterpretaba algún personaje, se podría perder el pleito en virtud de la exagerada utilización de frases sacramentalísimas y extrañas. La segunda etapa se caracterizó por ser más de carácter formal. En esta etapa podemos apreciar el mayor perfeccionamiento de las figuras jurídicas, dando las bases para lograr el máximo esplendor del derecho romano en general. La tercera etapa se puede dividir en dos, la del derecho clásico y la de su decadencia. En el derecho clásico podemos apreciar el máximo esplendor del derecho romano, debido a la flexibilidad del mismo, despojado ya del excesivo formalismo y de aspectos religiosos que fueron los rasgos característicos de las dos etapas precedentes. Esta etapa coincide con el nacimiento de la mayoría de los mejores jurisconsultos romanos, tales como Celso, Gayo, Ulpiano, entre otros. Es la época de gloria del derecho romano. Cronológicamente hablando, se comprenden los siglos II y III después de Cristo, siendo que se prepara en esta época el derecho que serviría como base para los sistemas jurídicos del futuro, donde los jurisconsultos no se limitan a aplicar lo dicho en la ley, sino que además la comprendían y entendían, es decir, estudiaban el sentido mismo de la ley. Dicho en otras palabras, el espíritu de la ley. La etapa final del derecho civil se vio muy bajo, volviéndose un derecho incluso hasta vulgar. Sin embargo, paradójicamente a esta situación surgió un hombre que habría de encargarse de hacer que el derecho romano y él mismo pasara a la posteridad de la historia universal. Ese hombre fue el emperador de Bizancio, cuyo nombre era Justiniano. Este hombre se encargó de recopilar la mayoría del derecho romano que le precedió a través del Corpus Juris Civile, el cual está integrado por el Digesto o Pandectas, las Institutas, las Novelas y el Códex. El concepto de obligación sufrió una transformación natural durante el transcurso del tiempo. La obligación era entendida por los romanos como el vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos a cumplir necesariamente de acuerdo con el derecho de nuestra comunidad política. Tomando las palabras de la maestra Alejandra García Telles de la Universidad Iberoamericana, Campus Puebla, podemos decir que el derecho primitivo, el concepto de obligación en Roma estaba íntimamente ligado con la persona. Se establecía un vínculo personal entre el deudor, que es el sujeto pasivo, y el acreedor, que es el sujeto activo, por el cual la persona del deudor estaba atado por el vínculo, es decir, el nexum. Posteriormente, con la ley Patelia Papiria, se concreta y se condena a prisión al deudor
en una cárcel privada, cuando el acreedor así lo consideraba por haber incumplido el primero su obligación. Es decir, el acreedor obligaba a trabajar al deudor para satisfacer en dinero esa deuda. En estas etapas se ve el rigorismo del derecho romano en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, es decir, era de carácter pecuniario, el cual necesariamente se debería de cumplir, dando origen a que en la evolución del derecho romano se crearan las obligaciones naturales. Esto con el fin de atenuar el rigorismo del derecho civil, que era un derecho quiritario, el derecho de los ciudadanos, es decir, era una creación pretoriana fundada en la equidad y en el derecho de gentes, común a todos los hombres, y estas obligaciones naturales fueron en respuesta a una necesidad básica por el incremento de las relaciones comerciales de los romanos con otros pueblos, que traía aparejada la transformación y perfeccionamiento social, económica y jurídica. De lo anteriormente manifestado, llegamos al concepto de obligación. Para el estudio de nuestra clase trataremos de dar la definición más sencilla, pero que reúna los elementos básicos, ya que a través del tiempo diversos autores han creado definiciones y teorías acerca de la obligación, por lo cual en este momento señalaré algunas. Primera, obligación. Es el vínculo jurídico por el cual una persona es constreñida a realizar una prestación a favor de otra. Segunda, es un vínculo jurídico que impone al deudor la necesidad de ejecutar una prestación positiva o negativa de contenido patrimonial o extrapatrimonial en favor del acreedor, quien recibirá u obtendrá el beneficio de la misma o, en su caso, tendrá el derecho de exigir su cumplimiento. 3. Es la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, queda sujeta con la otra, llamada acreedor, a una prestación o abstención de carácter patrimonial que el acreedor puede exigir al deudor. Y tenemos la clásica definición de obligación en latín que dice: obligatio est iuris vinculum quo necessitat astringimur alicuius solvenda rei secum nostro civitat iura. Tomando como base las definiciones anteriormente dichas, iremos desentrañando las partes que la componen, el sentido de las palabras. Para efectos de la clase, les sugiero que tomemos como definición la primera, es decir, obligación es el vínculo jurídico por el cual una persona es constreñida a realizar una prestación a favor de otra. Ahora bien, ¿qué es una obligación? Etimológicamente, la obligación viene de la palabra latina obligatio, y esta tiene dos raíces o componentes: ob, que es alrededor, y ligare, que es ligar o atar. Es decir, en un concepto metafórico, estamos hablando de que la obligación era ligar a alguien alrededor. ¿Y qué es lo que ligabas o atabas a alguien alrededor? Bueno, pues
En un principio, en la sociedad romana, una persona llamada acreedor exigía el cumplimiento de una deuda a otra persona llamada deudor. Este acreedor le ataba alrededor del cuello una soga o lazo, y la sociedad ya sabía que esa persona a la cual le ataron esa soga o lazo estaba constreñida a cumplir con la deuda. No olvidemos que en un principio las deudas eran meramente de carácter pecuniario, es decir, de dinero, de bienes. Con el paso del tiempo, la acepción ligar o atar se fue perfeccionando hacia un sentido más jurídico, dando entonces lugar a ese vínculo. Por cuestiones evolutivas sociales ya era imposible de que una persona siguiera atada o que alguien le atara un lazo al cuello, pero sí tenía ese vínculo con el acreedor, sí tenía esa obligación de cumplir la prestación. Y de ahí es que se van creando las definiciones. Ahora bien, dice el concepto, es un vínculo jurídico, es decir, hay una liga, una atadura entre una persona llamada acreedor, que es el sujeto activo de la relación, y otra persona llamada deudor, que es el sujeto pasivo de esa relación. Y dice el concepto jurídico. Si no es jurídico, no estamos hablando de una obligación civil. Hay diferentes acepciones del término obligación. Obligación moral, obligación social, pero para efectos de la clase lo tenemos que ver desde el punto de vista jurídico, es decir, lo que está establecido en la norma, a lo que te comprometiste en la norma. Y si no cumples con esa prestación, vas a tener una sanción. Es decir, la ley tiene prevista el uso de la fuerza para hacerte cumplir con esa prestación y por ende con tu obligación. Continuamos con el siguiente elemento, que es de la persona. Dice una persona. En Roma solamente había personas físicas. A través de la evolución en la misma Roma se fueron dando las personas morales con las fundaciones y las corporaciones. Pero bueno, atendamos al sentido de persona, que es aquel ente sujeto de la facultad para exigir esa obligación. Posteriormente dice que es constreñida. ¿Qué es constreñida? Es forzada a realizar. Constreñida es un sinónimo de forzado. A realizar una prestación. Y aquí venimos ya a utilizar conceptos más elaborados ideológicamente en el ámbito jurídico.
¿qué es una prestación? Bueno, la prestación es lo que debe de hacer esa persona y puede consistir en hacer, no hacer o abstenerse y dar a favor de otra, que ya tiene implícito que la otra es la otra persona llamada acreedor. Si se dan ustedes cuenta, en la obligación estamos hablando del deudor y no del acreedor. ¿Por qué? Porque en la obligación el acreedor tiene a su favor la ley y entonces ante el incumplimiento de su obligación va a acudir a la ley para que la otra persona cumpla. Ese es el quid del asunto en la obligación civil, que te obligan a cumplir con lo que te comprometiste. Hacer, no hacer, abstenerte o dar. Así tenemos que la obligación contiene 3 elementos a saber para fines de estudio. 1 es el elemento subjetivo, 2 es el elemento objetivo y 3 es la relación jurídica. El elemento subjetivo está compuesto de el sujeto activo, es decir, la persona o acreedor. Y el sujeto pasivo es también una persona, también llamada deudor. El elemento objetivo, es decir, el objeto, la materia de lo que se va a tratar esa obligación, se conforma por una prestación positiva o negativa. La positiva es hacer, la negativa es no hacer o abstenerse. Y de ahí se puede clasificar o se pueden derivar 2 tipos: el objeto directo y el objeto indirecto de la obligación. El objeto directo es dar, hacer o no hacer. Y el objeto indirecto es la cosa, el hecho o la abstención. El tercer elemento, que es el articulante, es decir, la relación jurídica que nace entre los sujetos. ¿Y por qué es jurídica? Porque está sancionada por la ley. Este es el vínculo dinámico, el que se establece entre los sujetos, el que da origen al nacimiento de la obligación para regular sus intereses, es decir, el débito y el crédito. El débito es el deber jurídico de cumplir con la prestación. Impone al deudor una responsabilidad patrimonial. Y el crédito es la facultad de recibir o retener el contenido de la prestación o bien la facultad de exigir el pago para satisfacer la obligación. Ahora bien, ya teniendo los elementos que conforman a la obligación, la podemos clasificar por su naturaleza, por su sanción o facultad de exigirla y por sus componentes. En este momento solamente las mencionaremos, ya que estas van a ser materia de estudio más adelante. Entonces, tenemos que por su naturaleza se dividen en civiles
y mercantiles. Por su sanción o la facultad de exigirlas, se dividen en civiles perfectas y civiles imperfectas o naturales. Y por sus elementos se dividen en puras o simples, en complejas, y algunos autores incluyen las de dar, las de hacer o no hacer. Ahora bien, para pasar al siguiente punto, que son las obligaciones personales y las obligaciones reales, es necesario hacer una distinción entre un deber y una obligación, entre un deber jurídico y una obligación jurídica. Como ya lo habíamos mencionado, coloquialmente, obligación se le llama a todo aquello que estás constreñido a realizar, que es forzoso que hagas. Y el deber jurídico muchas veces lo dejan a un lado. Bueno, siguiendo esa línea, vamos a tratar de explicar. El deber se lleva a cabo de manera voluntaria, es decir, va encaminado más a la moral. Y la obligación tiene una connotación más encaminada a lo jurídico, es decir, a las leyes. Partiendo de esta idea, vamos a ver qué es el deber jurídico. El deber jurídico se puede entender como la necesidad de observar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho. Es decir, que el deber jurídico podría ser el género y la obligación la especie, dado que toda obligación es un deber, pero no todo deber jurídico es una obligación. Vamos, para ejemplificar, tenemos lo siguiente. Un deber. Pepito, por ser ciudadano mexicano, tiene el deber de observar voluntariamente una conducta conforme a la norma de derecho. Es decir, tiene que respetar la propiedad privada, tiene que respetar la vida y tiene que respetar todas las disposiciones que emanen del gobierno, o tiene que respetar la integridad de un conciudadano. Es decir, voluntariamente está cumpliendo con la norma. Está cumpliendo con su deber. Pero ¿qué pasaría si él no respetara el derecho de propiedad? Entonces la norma lo obligaría a cumplir. Es decir, debería de abstenerse de invadir esa propiedad. Ya estamos en el ámbito de la obligación. Recuerden que en la obligación puede utilizarse la fuerza para hacerte cumplir la prestación, que en este caso la prestación sería la abstención de no meterse en una propiedad que no fuera de él. Con base en lo anterior, pasaremos al siguiente punto, que es de las obligaciones personales y las obligaciones reales. ¿Qué es la obligación personal? Bueno, pues la obligación personal es la facultad que tiene una persona llamada sujeto activo o acreedor de exigir a otra persona determinada,
llamada sujeto pasivo o deudor, determinada prestación consistente en actividades de hacer o no hacer. Dicho en otras palabras, las obligaciones personales se exigen directamente a las personas, a los seres. Y la obligación real son cargas o gravámenes impuestos por la ley a los poseedores o propietarios por el simple hecho de la detentación de la cosa y cuyo cumplimiento puede evitarse mediante el abandono de la cosa de la cual dimana el gravamen. Perdón. Respondiéndose de la deuda en todo caso con otra cosa. Es decir, la obligación real recae sobre el dueño o poseedor de la cosa. Siempre está latente. Las obligaciones personales las trataremos posteriormente. En este momento pasaremos a las obligaciones reales. La máxima expresión de una obligación real es la servidumbre. ¿Qué es la servidumbre? La servidumbre es el derecho real sobre una cosa ajena que concede a su titular la facultad de usar o disfrutar del bien, aunque se respeta el derecho de propiedad, que solamente está grabado. Es decir, que en la servidumbre coexiste, por un lado, la obligación de permitir dejar hacer en la propiedad o en la tenencia, y por el otro, el derecho que tiene otra persona de exigir que se deje hacer sobre esa propiedad. La servidumbre tiene su origen en el derecho romano. Las servidumbres reales son inseparables del inmueble al que favorecen. No se pueden transmitir independientemente del predio y duran mientras subsista el bien. Es decir, son inseparables. Recordemos que la servidumbre se constituye sobre un bien principalmente inmueble. Entonces no se podría separar de ese bien por la misma naturaleza, por su misma esencia, la servidumbre. No se podría, iría contra natura. Por ejemplo, la servidumbre de paso. Si está un predio por el cual una persona deba de acceder a su predio que está atrás, no podría decirse que se vende el paso, se cede el paso, pero por otro predio. No, necesariamente debe de ser por el cual se está pasando. A manera de cultura general, se puede decir que las servidumbres en el derecho romano podrían ser urbanas y rurales, tal como lo podemos observar. Dentro de las servidumbres rurales podemos señalar que existían la servidumbre de paso, la de acueducto y la de estanque, así como diversas servidumbres que fueran necesarias para la conservación, manutención o buen uso de las fincas rústicas. Dentro de las servidumbres urbanas, aparte de las antes mencionadas,
también se podían establecer aquellas servidumbres para penetrar vigas en la muralla del vecino, aquellas para hacer descansar un edificio sobre la construcción vecina. También tenemos aquellas en las cuales el fundo sirviente recoja las aguas fluviales, es decir, de la lluvia, y aquella donde el fundo sirviente no pueda levantar construcciones que alteren la vista del fundo dominante. Como podemos observar, las servidumbres han existido y siguen existiendo a partir del derecho romano por una necesidad básica de tener acceso y de ejercer ese derecho de propiedad. Y hasta nuestros días actualmente siguen existiendo dichas servidumbres. Así tenemos que la teoría general de las obligaciones, en las cuales incluyen las servidumbres, en cuya exposición legislativa era muy defectuosa en los códigos de 1870 y de 1884, fue sistematizada por el Código de 1928, que, suprimiendo la confusión que privaba en aquellas legislaciones entre los conceptos de obligación, la ordenó de una manera más entendible. Esto en tratándose de la legislación mexicana, específicamente del Código Civil para el Distrito Federal. Así pues, tenemos que, de conformidad con el artículo 1057 del Código Civil para el Distrito Federal, dice que la servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante y el que la sufre, predio sirviente. El código nos dice en qué consiste la servidumbre en su artículo 1058, el cual a la letra se lee: la servidumbre consiste en no hacer o tolerar para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho, es necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en que se constituyó la servidumbre. Esta sistematización del Código Civil trae mayor entendimiento de lo que son las servidumbres y por ende las obligaciones reales. Y continúa diciendo en su artículo 1059, las servidumbres son continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes. El artículo 1060 en adelante nos dice en qué consisten cada una de ellas. Así tenemos que ese mismo artículo 1060 dice: son discontinuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de ningún hecho del hombre. Un ejemplo de una servidumbre
continua podría ser el cauce de un río que atraviesa varios predios y desemboca en algún lecho. Es decir, no necesita la intervención del hombre. Los demás predios, todos los predios vecinos pueden navegar por él, por ese río, sin que algún otro hombre intervenga en el impedimento del paso natural de la corriente del río. El artículo siguiente, es decir, el 1061, dice: son discontinuas aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre. Aquí podemos ejemplificar con el derecho de paso. Cuando un predio está enclavado en otros y no tiene paso, necesariamente se necesita de un hecho que haga el hombre para abrir ese paso y pueda transitar hacia la vía pública. El artículo 1062 dice que son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento. Podemos ejemplificar el paso del ganado. No constantemente pasa el ganado por un predio vecino, pero si pones unos signos que podrían ser señales o un alambrado, se está configurando esa servidumbre aparente por obras o signos exteriores para que se pueda usar. Y finalmente, el artículo 1063 habla de que son no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Un ejemplo de este tipo de servidumbres sería la de no edificar un predio que impida la vista del otro o no edificar hasta cierta altura. Es decir, aquí vemos la preexistencia de una limitante. Ahora bien, también en la práctica y en lo jurídico se pueden combinar varias de ellas dependiendo de la naturaleza y la finalidad de la obligación. Las servidumbres por el origen se pueden clasificar por voluntad del hombre o por la ley, tal como lo establece el artículo 1067 del Código Civil. A las primeras servidumbres, es decir, las que se establecen por voluntad del hombre, se llaman voluntarias, y a las segundas, es decir, las que están contempladas por la ley, se llaman legales. Así tenemos que el artículo 1068 dice que la servidumbre legal es la establecida por la ley, teniendo en cuenta la situación de los predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente. En nuestra legislación se contemplan tres tipos de servidumbres legales, que es la de desagüe, la de acueducto y la de paso. La de desagüe está contemplada en el artículo 1071, que dice: los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas
que naturalmente o como consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales que se hagan, caigan de los superiores, así como la piedra o tierra que arrastren en su curso. El artículo 1078 dice: el que quiera usar agua de que ésta pueda disponer tiene derecho a hacerla pasar por los fondos intermedios, con obligación de indemnizar a sus dueños, así como a los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas. Es decir, estamos hablando de la servidumbre de acueducto. Y finalmente tenemos la servidumbre de paso, regulada en el artículo 1097. Dice: el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas sin salida a la vía pública tiene derecho de exigir paso para el aprovechamiento de aquellas por las heredades vecinas, sin que sus respectivos dueños puedan reclamarle otra cosa que una indemnización equivalente al perjuicio que les ocasione este gravamen. Ojo, en todas las servidumbres, más bien en los dos tipos de servidumbres, ya sea la voluntaria o la legal, se tiene que hacer ante un juez para hacer cumplir esa